Buenas tardes, participantes de la encuesta nacional especializada en salud mental 2022. Quienes habla es la licenciada Blanca Estela Mar Zacarías, soy trabajadora social de la Deidad de Niños y Adolescentes. A continuación vamos a revisar el módulo de ansiedad por separación. em, ¿Qué sucede en los niños, no? Entonces vamos a ver cuál es el propósito de la sección. Esta sección tiene por propósito proporcionar información sobre la ansiedad del niño por la separación de los cuidadores significativos. Em, ¿Cómo está organizada esta sección, no? La sección está organizada como una sola unidad, ¿no? Y que comprende, que contempla. Contempla lo que es la separación, miedo, ansiedad. En este caso, se van a tratar de preocupaciones o temores excesivos e inapropiados desde el punto de vista del desarrollo relacionado con la separación de las personas de apego, es decir, esa preocupación intensa o temor excesivo, inapropiado, que tiene el niño cuando se desprende o cuando la persona por quien mantiene un apego se va, sale, no la ve, ¿no? Cuando nos habla acá de un punto de vista del desarrollo, implica que de acuerdo a la edad podemos tener esa sensación de miedo al no ver o al imaginar que de pronto algo le va a pasar a la figura de apego, ¿no? En este caso vamos a entender que el miedo es natural en todas las personas, y en los niños mucho más, ¿no? Pero cuando ya hablamos de la ansiedad por separación, estamos pensando en aquellos niños que se muestran muy exacerbados en su miedo, ¿no? Que puede ser acompañado de gritos, pataletas, prenderse de las piernas la figura de apego, cuando éste va a salir, va a salir a trabajar, va a irse de la casa, ¿no? Em, Al niño le preocupará de que una figura de apego principal, dependiendo del niño, puede ser la mamá, el papá, o puede ser algún cuidador importante. Al niño le va a preocupar que esta figura principal de apego sufra algún daño o que se vaya y no regrese. Se puede imaginar que se va a ir y ya no va a regresar. O que el propio niño se pierda, es decir, va a tener también miedos en relación a sí mismo, que se puede perder, que se pueda morir o que pueda resultar herido, lo que resultará en la separación de las figuras de apego. Es decir, si me quedo solo, si no está esta persona de apego, me pueden pasar muchas cosas negativas, entonces viene la angustia ante no ver a la persona de apego. Para esto no existe una edad precisa para contar como una figura de apego, y tampoco necesariamente es el padre o la madre, ¿no? La figura de apego principal es más predecible, o sea, se espera que la figura principal de apego sea el papá o la mamá, pero como les repito, puede ser un cuidador importante para el niño, ¿no? Abuelita, tía, tío, inclusive la misma empleada, ¿no? Porque muchas empleadas, muchas nanas hacen un apego muy fuerte con el niño. Si el niño está hospitalizado, en el caso que él estuviera, y expresa ansiedad por no estar con sus padres porque está hospitalizado, podría pensarse de que el niño tiene ansiedad por separación. Pero para descartar esto, se debe preguntar si esto es excesivo y si hay alguna evidencia de que el niño anteriormente haya experimentado esta ansiedad, ¿no? Entendiéndose que eso es en tiempos pasados a esta admisión hospitalaria. Y también en relación con otras situaciones en las que anticipó la separación de sus padres, ¿no? Entonces habría que ver cuánto hay de esta ansiedad al separarse los padres antes que entre hospitalización. La ansiedad limitada al miedo a la próxima separación novedosa, potencialmente desagradable, como la que presenta la hospitalización, no se cuenta aquí. Es decir, una ansiedad, mostrar una ansiedad a la próxima separación que va a haber. Por ejemplo, no vas a venir el otro miércoles y también te vas a ir y ya le da miedo, ¿no? No se cuenta, eso es un miedo anticipatorio, ¿no? Un miedo ante una próxima situación que no es real, ¿no? Entonces es más manifestado como algo desagradable que como una ansiedad propiamente dicha, menos aún de ansiedad de separación. En ese caso no se cuenta. ¿Cómo se codifica? Se va a codificar con cero, se es ausente cuando no están estos indicadores. Dos,
va a significar que el miedo interfiere en al menos dos actividades y es incontrolable al menos parte del tiempo. Tres, el miedo se entromete en la mayoría de las actividades y casi siempre es incontrolable, ¿no? Entonces, como vemos, va subiendo en magnitud. Em, en los subtipos tenemos miedo, ansiedad por posibles daños, ¿no? En este caso es una preocupación no realista y persistente o sentimientos de ansiedad subjetiva sobre posibles daños que puedan sufrir las principales figuras de apego o preocupación o temor de que se vayan y no regresen. Entonces, aquí lo marcado es que hay un miedo imaginario a posibles daños que pueda sufrir la figura de apego o preocupación o temor de que se vayan y ya no regresen. Si el niño tiene tanto miedo a lo que sucederá en casa cuando está fuera, es decir, el niño está fuera de casa, ¿no? Como miedo a un posible daño, codificar todos los temores poco realistas que ocurran en la guardería, escuela u otras situaciones de separación bajo miedo a un posible daño, ¿no? Miedo a un posible daño, se van a colocar ahí los miedos que tienen los niños a lo que sucederá en casa cuando éste está fuera de casa. Y todos los temores que ocurran en la guardería escuela se va a colocar bajo el miedo a lo que sucederá en casa cuando está fuera. Por lo tanto, los miedos irreales que ocurren en la guardería escuela se codificarán en ambos ítems, tanto en miedo a un posible daño como en miedo a lo que sucederá en casa cuando esté fuera de casa. Este miedo en la guardería escuela se van a considerar para ambas posibilidades. ¿Cómo se va a codificar? Dos, cuando hay un miedo o preocupación intrusiva que aparece de pronto en al menos dos actividades e incontrolable al menos parte del tiempo. Por ejemplo, está en la guardería y de pronto a la hora, en hora de clase, ¿no? Y en otro momento puede ser cuando está en el parque, por ejemplo, ¿no? Son dos momentos en que aparece el pensamiento intrusivo de que algo malo va a pasar. Em, se va a Se va a codificar con tres el miedo o preocupación intrusiva en la mayoría de las actividades y es casi siempre incontrolable, ¿no? Ahí aumentan las actividades en las cuales el niño puede sentir miedo. Y aquí tenemos como ejemplo, ¿no? El módulo nos habla de miedo a la ansiedad sobre posibles daños, nos dice preocupación o miedo poco realista y persistente por el posible daño que le sucede a las principales figuras de apego o miedo de que se vayan y no regresen. Incluye miedo o ansiedad relacionados con la posibilidad de que sucedan cosas malas en el hogar mientras el niño está en la guardería o colegio. Entonces, aquí nos hacen algunas preguntas, cómo reacciona cuando se separa de ti o de otros miembros del hogar, cuando está lejos de ti, tiene miedo de que tú puedas sufrir un daño, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, habría que responder acá. Y para la calificación tenemos acá 0 ausente, 2, el miedo interfiere en al menos dos actividades y es incontrolable al menos una parte del tiempo, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver en cuántas actividades puede tener miedo. El medio interfiere en la mayoría de las actividades y casi siempre es incontrolable, que se codifica como 3 en este lenguaje. Miedo, ansiedad acerca de la separación calamitosa o por un evento trágico. En ese caso se refiere a sentimientos ansiosos, subjetivos e irreales, y que hay preocupación persistente de que un evento calamitoso, adverso, súbito, pueda suceder, ¿no? Por ejemplo, un accidente automovilístico, perderse o ser secuestrado, ¿no? Pero observemos que son miedos, ¿no? Que se les ocurre que puede pasar, ¿no? Entonces, en función a ese miedo, genera esa ansiedad. Em, Separará al niño de una figura de apego importante o que después de la separación le ocurrirá al niño un evento calamitoso. Es decir, puede haber acá un miedo anticipado, algo que imagino que va a pasar, ¿no? Pero también puede ser que después que se separa de la figura de apego, piensa que eso va a ocurrir. O sea, pues, puede ser estando con la figura de apego, que tiene sus pensamientos sin fundamento, o puede ser que después que se despida de la persona de apego, también vengan esos pensamientos trágicos. En cuanto a la codificación,
se puntúa con 2, el miedo, preocupación intrusivo, en al menos 2 actividades e incontrolable al menos parte del tiempo. Y 3, miedo, preocupación intrusiva en la mayoría de las actividades y casi siempre incontrolable. Acá tenemos también parte del módulo, preocupación, miedo, ansiedad, una separación por un evento trágico, preocupación o miedo irreal y persistente de un evento trágico inesperado separe al niño o niña de una figura de apego importante. Por ejemplo, que el niño se pierda, sea secuestrado, asesinado, sea víctima de un accidente. El niño o niña tiene miedo de sufrir algún daño mientras está lejos de la familia. Tiene miedo de que lo secuestren o sea arrebatado de ti. Tiene miedo de que lo lastimen o sea arrebatado de ti. ¿Qué hace él o ella cuando tiene miedo? Puedes tú asegurarle que está a salvo, ¿no? Y aquí para la puntuación, ¿no? 0 ausente, 2, el miedo, ansiedad interfiere en al menos 2 actividades y es incontrolable en al menos una parte del tiempo. 3, el miedo, ansiedad interfiere en la mayoría de las actividades y casi siempre es incontrolable, ¿no? Entonces vamos viendo con estas preguntas. Otro momento puede ser evitar estar solo, que el niño no quiere estar solo. En este caso, hay una evitación persistente de estar solo debido a la ansiedad que tiene de estar lejos de las figuras de apego. O sea, está lejos de las figuras de apego y él prefiere estar solo. Se codifica como ser ausente, 2, al menos a veces trata de evitar estar solo debido al menos a veces al miedo o a la ansiedad incontrolables de estar lejos de las figuras de apego. Y 3, casi siempre trata de evitar estar solo debido a un miedo o ansiedad casi siempre incontrolable por estar lejos de las figuras de apego. Em, o puede ser que siga al padre o la madre por la casa, ¿no? Prefiere estar mirándolo constantemente. Igual acá, evitar estar solo, evitación persistente de estar solo debido a la ansiedad de estar lejos de las figuras de apego. El niño o niña parece tener miedo de estar solo, intenta evitar estar solo, le gusta estar cerca de ti la mayor parte del tiempo, te sigue por toda la casa, se enoja o protesta si tú sales de la habitación en la que él o ella está, te pide que estés en el baño con él o ella o acompañado en una habitación vacía para recuperar un juguete, etcétera, ¿no? Y de igual manera, la codificación nos permite calificar ser ausente, 2, a veces trata de evitar estar solo debido a un miedo o ansiedad incontrolable de estar lejos de las figuras de apego. Y 3, casi siempre trata de evitar estar solo debido a un miedo o ansiedad casi siempre incontrolable por estar lejos de las figuras de apego. Sigue al padre por toda la casa. La angustia anticipatoria, resistencia a la separación. Son signos y quejas de angustia excesiva en torno a la separación de las principales figuras de apego o resistencia a la separación, como llorar, rogar a los padres que no se vayan, ¿no? Gritar, de pronto cogerle de la pierna, echarse al suelo para que no camine el padre o la madre, etc. La manifestación conductual extrema está presente. ¿Cómo se codifica? Ser ausente. 2, al menos a veces angustia incontrolable relacionada con la posible separación de las figuras de apego. Al menos a veces no responde al intento de tranquilizar. Y con 3 vamos a calificar casi siempre la angustia es incontrolable relacionada con la posible separación de las figuras de apego. Por lo general no responde al tranquilizarlo y ocurre en la mayoría de las actividades. Y aquí tenemos angustia anticipatoria, resistencia a la separación, signos o quejas de angustia excesiva en anticipación de la separación de las figuras principales de apego o resistencia significativa a la separación, como llorar, rogar a los padres que no se vayan, ¿no? Se asusta o se enoja cuando se da cuenta de que lo vas a dejar en la guardería o colegio. ¿Cómo se comporta cuando se entera que tú vas a dejar con una niñera u otro cuidador? Te suplica o te ruega que no lo dejes, llora incontrolablemente, etcétera, no se aferra a tu cuerpo, por ejemplo. Y en la calificación, ser ausente, 2, a veces se presenta una angustia incontrolable relacionada con la posible separación de las figuras de apego. En ocasiones no responde al intentar tranquilizar. Y 3, casi siempre se presenta una angustia incontrolable relacionada con la posible separación de las figuras de apego. Por lo general no responde a intentar tranquilizarlo y ocurre en la mayoría de las actividades. Tenemos una muestra de cómo hacer la calificación.
El retiro en ausencia de la figura de apego, o sea, la figura de apego está presente y el niño prefiere retirarse. Eh, mm, Tengamos en cuenta el retraimiento social, la apatía, la tristeza o dificultad para concentrarse o jugar cuando no está con una figura de apego importante. Y la codificación es 0, ausente; 2, al menos a veces el retraimiento incontrolable, en al menos 2 actividades cuando no tiene la figura de apego, ¿no? 3, casi siempre retraimiento incontrolable en la mayoría de las actividades cuando no se tiene la figura de apego. Entonces acá es ante la ausencia de la figura de apego. No puede haber otra figura de apego, pero como no es tan importante, el niño pues em, mm, puede hacer alguna actividad, pero el tema es ante la ausencia de la figura de angustia real cuando la figura de apego está ausente. Son signos o quejas de angustia excesiva, miedo, agitación cuando se separa de las figuras de apego principal, ¿no? Bueno, en todas hay esta característica, ¿no? El hecho de querer evitar separarse de la figura de apego. Em, Hay una angustia real, ¿no? Una angustia muy, muy, muy intensa, muy auténtica. ¿Cómo codificamos? 0 ausente; 2, al menos a veces angustia incontrolable en al menos 2 actividades cuando no tiene figura de apego. Y 3, casi siempre hay una angustia incontrolable en la mayoría de las actividades cuando no está con la figura de apego. Em, Síntomas físicos de la separación, ¿no? Pueden presentarse síntomas físicos como dolores de estómago, de cabeza, náuseas, vómitos, ¿no? Se está somatizando el niño cuando se prevé o se produce la separación de las principales figuras de apego, ¿no? Excluye la asistencia a la guardería escuela que se codifica a continuación. Entonces, la codificación viene 0, no hay síntomas físicos, y 2, sí hay síntomas físicos, y el número de días que se producen en el periodo primario. Recordemos que el periodo primario son los 3 últimos meses anteriores al momento de la encuesta. Los síntomas físicos a la asistencia a la escuela, ¿no? O guardería, se van a presentar quejas de síntomas físicos. Por ejemplo, dolores de estómago, dolores de cabeza, náuseas, vómitos, cuando se prevé o se produce la asistencia a la escuela o guardería, ¿no? Muchos niños no quieren, en ese tiempo de pandemia, por ejemplo, no quieren atención presencial, ¿no? Especialmente aquellos niños que tienen limitaciones para socializar, bajas habilidades sociales, o de pronto algún niño con fobia social, ¿no? Entonces, cuando sabe que va a ir al colegio, pues, o la guardería, en este caso, los niños, estamos hablando de niños chicos, hasta los 8 años, se pueden presentar estas manifestaciones físicas que ya se ha mencionado. Miedo, ansiedad sobre la asistencia a la guardería escuela. Miedo o ansiedad específicamente relacionado con la asistencia. Entonces, alguna vez asustado o ansioso por ir a la guardería o la escuela. 0, no; 2, sí. ¿Alguna vez no puede ir a la guardería o a la escuela por preocupación o estar molesto? Igual se codifica 0, no; 2, sí. Miedo, ansiedad por salir de casa. Miedo o afecto ansioso, subjetivo, relacionado con salir de casa para ir a la guardería escuela. Eh, en cuanto a la codificación, 0 es ausente; 2, hay preocupación anticipatoria o ansiedad anticipatoria presente, y en ocasiones responde a la tranquilidad. 3, preocupación anticipatoria o ansiedad anticipatoria presente y casi totalmente incontrolable. Mientras que cuando se puntúa 2 es en ocasiones; cuando vamos a puntuar 3 ya hay una situación más incontrolable, más llamativa. Miedo anticipado a la guardería escuela, miedo anticipatorio o afecto ansioso subjetivo relacionado con la situación de la guardería escuela. Aquí 0 es ausente; 2, con la preocupación anticipatoria o ansiedad anticipatoria intrusiva en al menos 2 actividades que no pueda controlarse por completo.
Y 3, con ansiedad anticipatoria que ocurre casi completamente incontrolable en la mayoría de las actividades. Se queda fuera de la guardería escuela algunas mañanas, ¿no? El niño se queda fuera de la guardería escuela por miedo, ansiedad, perturbación emocional. La falta de ausencia en la guardería, miedo, ansiedad. La codificación es cero ausente, sin intentos marcados de los padres por llevarlo a la guardería o escuela, se califica con 2, y con 3, ¿no? Con marcados intentos de los padres por llevarlo a la guardería escuela. Estamos evaluando, pues, también la actitud de los padres. En cuanto al tiempo perdido en la guardería escuela, ¿no? Tiempo perdido debido al miedo, ansiedad relacionado con la asistencia a la guardería escuela. No incluye el tiempo perdido por razones generalmente aceptables, como enfermedad, ¿no? Es decir, si no asiste, no es tomado como una pérdida de tiempo, sino que hay una justificación que es la enfermedad. Número de medios días en el periodo de guardería escuela cuando está inscrito en la guardería escuela. Algunos niños son matriculados, ¿no? Y de pronto, pues, no quieren ir, van muy así a las 500, muy lejano, tanta insistencia, ¿no? Entonces, en ese caso, el número de medios días en el periodo de guardería escuela, cuando esté inscrito en una guardería escuela, ¿no? Ahora, esto va a ser variable, porque una guardería normalmente funciona hasta las 5 de la tarde, pero de pronto en las guarderías, en los centros de educación inicial, que a veces las mamás extienden un poco el acudir a llevar a sus hijos del centro, a veces demora media hora, una hora, ¿no? Habría que ver qué tiempo es que se queda para calificar esto, ¿no? Número de medios días en el periodo de guardería. El padre tiene que llevar al niño a la escuela. Cero, si no tiene que llevar a guardería. Y 2, si al menos en una ocasión en los últimos meses ha tenido que llevar el padre o la madre a la guardería. Ahora, claro, esto es relativo, ¿no? Porque también lo puede llevar la movida escolar, lo puede llevar la nana, lo puede llevar el abuelito, pero aquí se trata de ver la figura de apego, ¿no? De pronto el niño no quería ir si es que no iba con mamá o papá, con su figura principal de apego, ¿no? Entonces, en ese caso hay que tener en consideración esto. El niño es recogido temprano de la guardería o escuela, ¿no? Entonces, de pronto porque se pone a llorar, porque la maestra llama por teléfono y dice, bueno, no quiere llorar, está muy molesto, muy triste, etcétera, ¿no? O puede también estar llamando la atención, molestando a otro compañero. Pero como forma de llamar la atención para encontrarse con las figuras de apego, ¿no? Ojo que acá todo está en relación a las figuras de apego. En este caso, la codificación es 0 no y 2 sí. Intentos de salir de la guardería escuela, el niño intenta sin éxito salir de la guardería escuela. Se codifica 0 no y 2 sí. El niño deja la guardería escuela, en este caso vamos a codificar como 0 no y 2 sí. Un ejemplo, intentos de salir sin éxito de la guardería colegio, diferenciar los intentos de salida de la guardería a colegio por miedo, ansiedad o por una mala supervisión de parte de la misma institución, u otros motivos como enfermedad. Codifique si solo si los intentos de salir sin éxito están vinculados al miedo, ansiedad. Es decir, el niño quiere escaparse por miedo, ¿no? Porque quiere estar con la figura de apego, tiene temor de estar donde está, tiene temor de no encontrar la figura de apego. Entonces, en ese caso se codifica como sí. En los últimos 3 meses, el niño o niña han tratado sin éxito de salir de la guardería a colegio sin permiso. ¿Qué sucedió? ¿Por qué crees que trató de irse? ¿Tiene miedo o estaba preocupado? ¿Con qué frecuencia sucedió esto? ¿Cuándo fue la primera vez que sucedió esto? En este caso, la codificación es no, es decir, el niño intenta sin éxito salir de la guardería a colegio. Si es no, 0, y si es sí, es 2 para marcar en el cuadrito, ¿no? Bien, muchas gracias. Espero que este video haya servido para aclarar las dudas que puedan tener. Muchas gracias.